Y vamos a seguir hablando sobre la cancelación de la comparecencia de los funcionarios. Pero para poder hablar más adelante sobre esto y cómo está impactando en la opinión pública, aquí ya nos están acompañando Jorge Buendía de Buendía y Laredo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Paco Abundis, Francisco Abundis, vamos a ser formales, director asociado de Parametría. ¿Cómo estás, Raimundo? Oráculos, que ya regresó. Ya está pronto de regreso. Ya está a punto de regresar. Oráculos. En el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán en Brooklyn, ustedes me están viendo con una cara de ¿para dónde va esto? Ayer salió un nombre de una persona conocida de ustedes que yo quisiera preguntarles un poco el contexto. Juan José Rendón. JJ Rendón, este ciudadano, bueno, ya no sé si es venezolano o estadounidense, venezolano de nacimiento, vive en Miami. JJ Rendón, yo les quiero preguntar, porque ustedes trabajaron durante toda la campaña presidencial, la del 2012 no es la última campaña presidencial. ¿Ustedes recuerdan si él sí trabajó en la campaña presidencial del candidato Enrique Peña Nieto? Se mencionaba, pero no hay una confirmación sobre esto. En el mundo de la consultoría es muy frecuente que haya, digamos, reclamos de yo participé en tal campaña, ¿no? Y es muy difícil saberlo porque frecuentemente hay muchos cuartos de guerra o hay muchos equipos. Entonces hay algunos consultores que pueden haber estado en uno y no en otro. Y entonces, es muy fácil deslindarse y decir, bueno, quien estuvo en ese cuarto de guerra dice, en el mío no estaba, ¿no? O en el mío sí estaba. Pero yo no sé de nadie que testimonialmente pueda decir que haya estado en el 2012. Aunque al parecer en algunas conferencias él se atribuía, así como en México todos participaron en la campaña de Obama, ¿no? Y entonces decían que habían estado en alguno de los todos lo llevaron a la victoria. También posterior a la victoria de Peña había mucha gente que se atribuía a haber participado. Por lo que yo recuerdo fue una campaña donde trataban de incorporar a todo mundo, esto que habla Francisco de muchos cuartos de guerra, que a veces en esta lógica un tanto infantil de nuestros políticos es para que no se vayan con el de enfrente y entonces ahí les dan algo, pero formalmente pues nunca hubo ese caso, pero ciertamente siempre la gente que se dedica a la estrategia electoral en que está tras bambalinas, muchos de ellos son extranjeros, en esta zona gris del artículo 33, pues han participado pues no solamente de Sudamérica, sino de Estados Unidos, etcétera. Pero hasta donde yo recuerdo, sí, en algunas conferencias este personaje se presentaba. Pero no es la primera vez que lo hace. O sea, lo ha hecho con muchas campañas ganadoras y es una queja constante sobre él. Ahora, esta no es la primera alusión. Ha tenido que haber deslindes, ¿no? Incluso como del grupo de los consultores, en cuanto que hay personas que dicen que participaron en una campaña. Obviamente siempre dicen que participaron en la ganadora y han tenido que decir que... Incluso ha habido casos de gente que se atribuye que llevó una campaña, se postula a premios y después hay desmentidos, ¿no? Digamos, es parte de quién se queda. Ahora, este personaje, Rendón, ha sido muy polémico y mucho más en Colombia, donde también hubo acusaciones de que fungía como intermediario, ¿no? Y aquí un poco lo que se está dando a conocer pareciera algo similar, pero ciertamente pues no hay mucha información al respecto. De las pocas que están validadas, perdón, es la de Colombia, cuando hizo una campaña negativa contra Mocus y en su evento de celebración, Santos le dio las gracias, como me acuerdo, como en el minuto 35 y habló de él como por 5 minutos. Me impresionó mucho. Están saliendo muchas cosas sin ningún sustento realmente allá en el juicio contra el Chapo Guzmán en Brooklyn, pero a mí me llamó mucho la atención que apareciera su nombre porque estaría totalmente fuera del contexto de este tipo de juicio. Además, no aparece su nombre haciendo las cosas que aparentemente un consultor debe hacer. Es el delivery boy, ¿no? Es el chavo de la maleta. Y yo no, de las gentes que yo conozco que participaron realmente en el equipo, en la construcción de la candidatura del señor Peña, yo nunca supe nada relacionado con este personaje. Es decir, tú sí estabas en un cuarto de guerra. No, yo no estaba, no. Yo no tenía nada que ver
pero mis amigos, que siguen siendo mis amigos hasta el día de hoy, que trabajaron con Peña, y digo los nombres, ¿no? David López, Roberto Calleja, amigos míos muy cercanos de toda la vida, pues me comentaban y me platicaban cosas que yo a veces escribía, a veces no, pero finalmente nunca me dijeron nada que tuviera que ver con este cuate. Ahora sí, ciertamente, como te digo, muchas veces están ahí que para dar consejos, etcétera, etcétera. La parte O van a formal la pedir llevan chamba, otras. no se las dan, y porque quedaron un par de días ahí cerca de donde estaban las reuniones, ya asumieron que ellos estaban de veras trabajando cuando no estaban, ¿no? Lo anecdótico fue que incluso también se mencionó por un periodo muy corto de tiempo que también estaba en la campaña de López Obrador. Inmediatamente se desmintió. Pero luego salió aquel famoso espectacular, que era la portada de una revista diciendo: haré todo lo que pueda para impedir que López Obrador gane. Entonces yo creo que yo no conozco a este señor, pero me da la impresión de que es un vendedor de espejitos, ¿no? Pues el espejito se le empieza a romper ayer en Brooklyn, sea cierto o no, es un tema de percepciones. Pero vamos a hablar precisamente sobre las percepciones, porque desde el viernes pasado ha salido una batería de encuestas sobre qué tanto apoyo tiene el presidente López Obrador en esta campaña, en esta cruzada contra el huachicoleo, que viene acompañada por una, pues yo creo que es la mayor crisis de abasto de gasolina que yo recuerde. Yo no sé tú, Rafael, pero yo no recuerdo algo peor que esto. Nunca una crisis de gasolina en Tan una tercera extendida, parte ¿no? del Muchos país, estados. eso es correcto, pero tan profunda. Y sin embargo, la aprobación que está teniendo el presidente de la República es monumental. Tú escribías sobre esto ayer en el periódico El Universal. ¿Cómo se explica que la gente en este momento, los mexicanos, la mayoría de los mexicanos, incluso como hay una encuesta, la encuesta del propio Financiero, en los lugares donde hay desabasto, se incrementa el respaldo al presidente López Obrador, que venga este tipo de apoyo en algo que en muchos otros momentos y en muchos otros países lo que ha generado es una pérdida enorme de capital político para el dirigente? Bueno, creo que hay varios elementos. El primero es el momento en que ocurre, es decir, al inicio de un sexenio donde la atribución de responsabilidad queda muy claro que es herencia, digamos, del gobierno anterior, ¿no? Aunque en los corrillos o en los expertos hablan de que esto puede ser autoinfligido, en la opinión pública queda más como esto es algo que se hereda. Segundo, es prácticamente imposible que la gente rechace el objetivo del combate al robo al combustible, ¿no? En ese sentido es lo que se llama en la literatura temas de consenso, ¿no? Temas donde no hay diferencias, donde el disenso se da en torno a la estrategia, o sea, qué es lo que hay que hacer para combatir el huachicol, y no tanto en el objetivo per se. Entonces, por ende, encuentras estos porcentajes altísimos de aprobación. Y lo mismo ha ocurrido en combate al narcotráfico, combate a la pobreza, crecimiento de empleos. Encontramos esos porcentajes. Pero no se había dado un porcentaje tan alto de respaldo a un presidente, ¿no? No, esto es lo inédito. Pero no te da la impresión, perdón Paco, Sí. pero no te da la impresión de que el verdadero talento de comunicación que tuvo el gobierno, su gran acierto, fue transformar en el discurso una mala implementación en una necesidad redentora del recurso nacional expoliado y robado por los malos mexicanos. Ese es un buen punto. Es decir, como la semana pasada apenas aquí estábamos discutiendo si el argumento les iba a alcanzar o no. Parece que ya hay evidencia. Vaya que hay evidencia, sí. Pero yo creo que si nos vamos un poco más para atrás, creo que no ha habido muchas mediciones de la aprobación de López Obrador ya en gobierno. Nosotros en la segunda semana de diciembre tenemos una de 83 puntos. Es decir, hay que ver de dónde parte. Las que tiene el Financiero son... De hecho, es por el método y por el público que tiene Reforma, el Financiero, incluso la de Roy, que es de panel de Internet,
Eso tiene un sesgo de mayor ingreso, urbanidad, más clases medias. Es decir, si estas mediciones, que es lo que intentaremos hacer este fin de semana, las replicamos cara a cara en vivienda, el apoyo sería mayor, teóricamente, porque estos son telefónicas, que se supone que es la gente afectada. Entonces, partimos de una aprobación de arriba de 80 al iniciar su gobierno. No es un capital político que se te desgaste fácil. Cualquier argumento que él dé, tienes ya cierto apoyo, ¿no? Aunque allá afuera estén pasando otras Es cosas. lo que se está reflejando, ¿no? Así es. Refleja cualquier acción que él realice, pues lo estamos evaluando más por su figura que por el hecho en sí. Y puesto en números, creo que si analizamos, por ejemplo, nada más la Ciudad de México, si vamos al tipo y modo de transporte, según datos de INEGI, solamente 22% de la población usan auto propio para moverse. 70%, alrededor de 51% lo hace en transporte público, 76% en colectivo, 3% en taxi, 30% en metro. Es decir, la gente que está haciendo colas en las gasolinerías es una minoría, que hay que verlo también en esos números. Esto no sé qué tan representativo sea respecto a Guanajuato, que creo que están bastante enojados, Querétaro, Jalisco, ¿no? Porque ya hay otro nivel de afectación. Pero si vamos por lo menos a esta ciudad, ¿cómo se mueve la gente? La gente se mueve en transporte público. Ahora, estamos viendo el primer round. O sea, creo que es demasiado pronto para, digamos, confirmar que efectivamente esto resultaba en éxito en este primer momento. Bueno, depende de los resultados finales, ¿no? Así es. ¿De cuánto dura? Y hay que ver los efectos indirectos, ¿no? Sobre la economía, sobre turismo, por ejemplo, en las zonas cercanas a la Ciudad de México. Han salido las notas de que la Feria de León pues ha tenido graves problemas por cancelaciones. Entonces vamos a ver el impacto económico de esto y cómo se lee. Y la otra, pues si se cumple la promesa de los beneficios permanentes. O sea, ¿qué es lo que vamos a recordar, digamos, 3 meses de hoy? ¿Cuáles fueron las consecuencias? Aquí quizá una analogía es otro ámbito. Ustedes recordarán cuando era el impuesto a refrescos y a golosinas, sí, ¿no? Que se hablaba que te voy a quitar tu dinero porque te voy a generar otro tipo de beneficios. Pues no los hemos vuelto a ver. Nada más aumentaron los impuestos y no hemos vuelto a ver esos o no son fáciles de validar. ¿No? Es decir, porque entonces, el argumento es, incluso voy a combatir la obesidad. Aquí es, más allá de si vemos caras, evidencia física de gente que se le aprende o se le hacen cargos como responsable, realmente nunca vamos a poder atestiguar el ahorro. No, porque además si el transporte se hace por pipas, que es más ineficiente. ¿No creen ustedes que hay en la conciencia general, esto ya es un asunto de sociología un poco elaborado, pero ¿no creen que la sociedad siempre está en espera de una oportunidad heroica y que un líder político capaz de tocar esa fibra, por ejemplo, no comparo ideologías, pero pongo un ejemplo. Cuando Mussolini le decía a los italianos que ¿qué quieren? ¿Mantequilla o cañones? Los italianos gritaban todos como locos, canoni, canoni, querían cañones para ir a la guerra. Cuando los militares argentinos quisieron salvar su pellejo invadiendo las Malvinas, la movilización nacional fue abrumadoramente favorable hasta que los hicieron pedazos. Oye, pues yo estaba la noche en que se anunció la derrota, yo estaba ahí en la Casa Rosada, afuera de la Casa Rosada, y fue espantoso. Porque perdieron. ¿Cómo a propósito de resultados? Sí, pero cuando invadieron, salieron envueltos en la bandera como si hubieran ganado el Mundial con 9 goles de Maradona y 5 de Messi. O sea, salieron felices los argentinos a decir que ya iban a recuperar. Y no se daban cuenta de que los estaban engañando en una guerra estúpida. Y cuando, bueno, hasta el momento en el que el señor Churchill le dice al pueblo británico, les ofrezco sangre, sudor, sufrimiento, lágrimas, penuria, les ofrezco todo a cambio de salvar la vida. Y la gente, claro, vamos. Entonces, esto es un poco decir, a ver, va a haber molestias, va a haber desabasto, va a haber escasez, hay mala distribución, pero vamos a acabar con los malos y con el huachicol. Y la gente va y sigue al líder y lo sigue de una manera abrumadora. ¿Tú has visto, Javier, algún
¿Encuentras algún ejemplo, no solamente en México, que no sé, no creo, sino en el exterior, de cómo este sangre, sudor y lágrimas, pero por una causa muy importante y un futuro mejor, haya tenido un impacto tan favorable para un líder? No recuerdo uno y sobre todo no tan temprano durante su periodo que apenas está empezando. Estaba recordando ahorita sobre México. Siempre existe una gran divergencia en mediciones sobre aprobación presidencial al principio, porque las encuestadoras divergen mucho en cómo hacen la pregunta, sobre todo en la categoría intermedia. Si te pregunto si apruebas o no a Andrés Manuel López Obrador, algunas dan la opción intermedia y otras no. Esto hace que siempre al principio tengamos una gran divergencia, pero en lo que en las próximas semanas quizás deberíamos de ver cuando empiecen a salir las nuevas encuestas, es en el porcentaje de desaprobación o reprobación. En eso son mucho más coincidentes incluso las que existieron, por ejemplo, en noviembre. Están alrededor de entre 15 y 21%, mientras que estamos hablando que los niveles de aprobación iban desde 56 hasta 71. La brecha puede ser muy amplia debido a cómo se está preguntando, dependiendo de la casa encuestadora. Y creo que ahorita cuando empezamos a ver cómo se refleja todo esto sobre el abasto de gasolina en la aprobación de López Obrador, habrá que ver un poco más la reprobación para hacerlo más homologable entre todas las casas encuestadoras. Ahora, en esto hay dos lecturas. No significa necesariamente que haya subido su nivel, digo, porque en esta narrativa, en realidad me parece que un diario que publicó ahí en Primera Plana el lunes de que recupera sus niveles de aprobación era margen de error y en realidad, o sea, fue una cortesía, una licencia. Sobre todo porque no tenemos muchas mediciones de aprobación ya ahorita. Creo que estamos confundiendo la aprobación a las medidas, que tiene que ver al abasto de gasolina con la aprobación de... Y es lo que me refiero, pasando de eso, de que todavía no tenemos una buena medida de aprobación hasta las que se vengan en las próximas semanas. Cuando las tengamos vamos a ver muchísima divergencia, estoy casi seguro. Sí. Y en ello lo que tenemos que tener muy en claro a la hora de analizarlos es que la aprobación presidencial, a diferencia de otras preguntas, no es algo factual o propiamente... exacto, no es algo que no existe. La aprobación presidencial es una construcción social. Bueno, pero la que sí es visible en la calle es la desaprobación. Y la desaprobación no está aquí, presidente. Bueno, no he visto un solo chaleco amarillo. O sea, ve las dos preguntas que se citan más y cómo difieren. Ve la del Financiero. ¿Está usted de acuerdo o en desacuerdo con que el gobierno combate el huachical o el robo de combustibles? No, pues gracias. No hay Entonces es meter el gol con la mano, ¿no? Entonces tenemos niveles a nivel nacional 89%. De 102%. Y está bien esta segmentación, estados sin desabasto o con abasto, no hay mucha diferencia. Pero a mí me parece un poco mejor la de Lorena Becerra. En Reforma. En Reforma. Para usted, ¿qué es preferible? ¿Acabar con el robo de combustible a Pemex, aunque no haya gasolina por un tiempo, o garantizar el abasto de gasolina, aunque haya robo de combustible a Pemex? Me parece que ese es el dilema, ¿no? Validable. 73 contra 18. Ahora, perdón, pero todavía este 73 estaría por debajo. Otra vez, si lo comparamos con su aprobación, si sigue alrededor de 80, está todavía un poquito abajo, que es otra forma de comparar. Pero en eso también hay diferencias en las casas, ¿no? Digo, yo creo que está muy correlacionado con la aprobación de Peña. Tú preguntabas de paralelismos internacionales. Esto se asemeja mucho a programas que se han implementado que significan un rechazo al statu quo, muy claro. En particular... o transición de economías comunistas a economías de mercado, donde precisamente lo que te ofrecían es que iba a haber más desempleo y más inflación, porque eso se trataba el programa de ajuste, a cambio de que hacia adelante creciera mucho más la economía, ¿no? Era exactamente esta cosa intertemporal, y una de las cosas más llamativas de eso es que la gente interpretaba mayor inflación y mayor desempleo como señal de que el programa estaba funcionando. De la misma manera que aquí hay quienes han argumentado que el desabasto es señal de que efectivamente están combatiendo el huachicol, porque antes el abasto se debía al huachicol. Acaba de decir el presidente López Obrador en la comparecencia mañanera, hace 3 minutos, dice, ha cedido el robo, tenemos el control. No hay nada que nos permita verificarlo, pero su palabra es poderosísima, Javier. Sin duda. Sí, ahora,
Hablábamos la otra ocasión que si esto se convertía en éxito no iba a depender de en qué tanto iba a tardar el desabasto. Y al parecer le salió bien porque no duró tanto, pero sobre todo la población fue muy paciente sobre el tiempo que duró. En eso sí creo que... Más en la Ciudad de México, porque Jalisco parece que sí Porque es hay las cosas diaria crisis. Pero creo que en términos generales a mí se me pareció un poco más paciente de lo que yo hubiera pensado que sería. Pero fue acompañada todos los días por la insistencia del presidente de estamos combatiendo el robo, la corrupción, y les agradezco. Es decir, La los hizo comprensión, parte la de de, ahorita, la de los hizo ahorita, sí parte de, es decir, participaban, se sintió parte la gente de esta épica. Y además el peso de una palabra, Raimundo, que es en boca de un presidente de la República, cuando se pronuncia la palabra sabotaje, el sabotaje te ataca a ti, ciudadano, directamente. O sea, cuando el presidente dice, nos están saboteando a todos, no nomás al ducto que viene de Tuxpan, no, el sabotaje, y el sabotaje se repite y se repite porque les estamos pegando. Entonces tú y yo Ahora, aquí hay les una estamos cosa ganando. interesante con estas cifras que mencionaba Francisco de quienes tienen automóvil, 22% en la Ciudad de México, es la gente se podía incorporar, es muy fácil si tú no tienes vehículo. A lo que voy es que las consecuencias negativas del desabasto van a estar muy concentradas. Las habrán pagado principalmente automovilistas, gente que se dedican a la industria del transporte. Entonces, aquí el impacto que vamos a ver hacia adelante de la aprobación es esta gente que digamos que absorbió la mayor parte de este desabasto, cómo reacciona, porque puede darse este fenómeno que se ha documentado en Estados Unidos de la coalición de las minorías, ¿no? Que la aprobación presidencial empieza a bajar porque empiezas a afectar a diferentes grupos. Y si tú quieres, para el grueso de la población no es lo más relevante, pero es para, por ejemplo, empleados de gobierno, ¿no? Me quitaste el seguro de gastos médicos mayores, puta, para mí sí es algo muy importante. Me quitaste prestaciones. Aquí quienes viven del transporte, bueno, me afectaste. Industria restaurantera, industria turística, pues bajó muchísimo. Entonces está mucho más concentrado, pero es la suma, digamos, de estas afectaciones las que en el mediano plazo empiezan a erosionar la aprobación presidencial. Habrá que el otro verlos. elemento que hay aquí, sí es cierto que este es uno de los niveles de crimen más socializado. Por lo menos a mí ya me tocó escuchar a 3 del transporte que dan testimonio de que hay menos huachicol. Y uno de ellos dando testimonio que su familia estaba metida. Aquí lo que ya empezaremos a revisar por la letra chiquita, o más bien lo que no es espectacular sobre la aprobación, pues vendrá ya con las revisiones trimestrales, el primer trimestre de aprobación presidencial del presidente López Obrador. Paco, muy buen día, Javier. Gracias. Jorge, buen día, muy buen día. Aquí nos vemos el próximo miércoles, son las 7 de la mañana con 54 minutos.